Damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da para la adoración a su nombre. Amós capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 2, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Este libro en este texto de Amós. Dice el texto en Amós capítulo 3, versículo 1 y 2. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Padre, estamos agradecidos, Señor, de su bondad para con nosotros. Estamos agradecidos, Padre, de su gracia, de su misericordia, su paciencia, su bondad, benignidad, su salvación para con nosotros, su pueblo. Gracias por llamarnos. Gracias por convocarnos a la adoración a su nombre. Gracias por la iglesia bíblica, gracia y verdad. Gracias por cada hermano, gracias por cada uno de nosotros. Recipiente de su gracia, de su bondad y misericordia. Oh Padre, gracias por su palabra. Pedimos, Dios, que nos bendiga en esta mañana. Que permita que esta su iglesia aquí reunida podamos escuchar su palabra con humildad, podamos escuchar su palabra con oídos obedientes y que en su gracia y en su dirección podamos, Dios, corresponderle en obediencia. Ayúdanos, Dios, bendíganos, Padre. Si hay algún amigo entre nosotros, alguien que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, oh Dios, que pueda hoy ser el día que usted extienda su gracia. Oh Dios, salve en medio de nosotros y presérvenos. Oramos a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amós capítulo 3, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y seguimos en el avance de nuestra serie de exposición en este libro. Esta porción que me corresponde exponer en el día de hoy trajo a mi memoria aquella pelas histórica que nos daban. Aquella pela que nos recordaban nuestra historia. Y aquí habemos padres nuevos que tenemos nuestra metodología y quizá todavía no hemos llegado a la etapa de dar pelas históricas. Pero hay otros padres que no los vamos a llamar viejos, bueno, son viejos, que ya criaron, han criado, han estado en diferentes etapas, de hecho ya son abuelos y quizá pueden entender de primera mano a qué nos referimos con pelas históricas. Era aquella pela que o por amenaza o mientras nos daban, nos iban diciendo: yo fui quien te parí. ¿Recuerdan esa? Yo fui quien te parí. Yo fui quien te dio la teta. Yo fui quien te daba la comida. Yo fui quien te limpié. Yo fui quien dejé de llevarme la comida a la boca para dártela a ti. Muchacho. Que el Señor nos libre. Yo fui quien, y comenzaban a describir la historia nuestra, ya sea mientras nos pegaban o
nos decían, no te preocupes, yo te voy a enseñar quién fue. Y ahí entonces comenzaban a describir nuestra historia. Bueno, el texto que nosotros tenemos por delante tiene algo así. De hecho, la exposición de hoy tiene que ver con esto. Como hemos visto, el Señor en su sabiduría ha estado rugiendo con autoridad, con soberanía. Ha estado rugiendo por haber dado su ley y su ley no haber sido correspondida. Ha estado rugiendo porque Él, por pura gracia, decidió depositar su nombre en la nación de Israel. Y ellos no andaron a la altura de su nombre o su presencia en medio de ellos. En el día de hoy entonces nos corresponde observar, y yo le he titulado esta exposición, un rugido por su gracia. Un rugido por su gracia. Y al igual que la soberanía no está presente en el capítulo 1 y capítulo 2, pero al nosotros ver cómo Dios exige su obediencia y cómo Él anuncia el castigo del pecado de las naciones, nosotros podemos ver que Él es soberano y que Él manda. No así en cuanto a la ley que lo dice tal cual en el versículo número 4 del capítulo 2. Al igual que el versículo 7 cuando habla profanando así mi nombre, lo dice tal cual. La expresión gracia o la palabra gracia no está en el texto. Sin embargo, lo que el Señor le dice, cómo el Señor dirige su anuncio para decirle yo le voy a castigar, el Señor lo que pone a flote es su gracia. Yo voy a castigarle a ustedes. Yo le castigo a ustedes. Yo traeré consecuencia a ustedes por sus pecados, por cuanto ustedes han menospreciado mi bondad, por cuanto ustedes han menospreciado mi gracia, mi favor. Como vamos a estar viendo al concluir este texto, el versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido en todas las familias de la tierra. Y dice, por tanto, os castigaré de todas vuestras por todas vuestras maldades. De manera que es la gracia de Dios en Israel y ellos no corresponderle la causa del pecado, la causa de la consecuencia de sus pecados. O la causa del castigo del Señor. Como ya le dije, el Señor aquí pone de relieve ese tipo de amenaza o ese tipo de castigo. Es un castigo en donde primero Él revela la historia de gracia para con ellos. Porque esta es la historia. Esta es la historia de Dios, la historia del favor de Dios para con su pueblo. Es la historia de la misericordia de Dios, la historia de la bondad de Dios. Y en donde nosotros podemos observar estas cosas, nosotros podemos observar esto en varios pasajes de las Escrituras aquí mismo. Lo primero que nosotros observamos en cuanto a la gracia de Dios es que Dios mostró su gracia al liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Al liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. El versículo 1 comienza diciendo, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel. Y Amós aquí, en este versículo capítulo 3 hasta el capítulo 5, él cambia la estructura de sus palabras. En el capítulo 1 y capítulo 2, Amós había estado diciendo, así dice Jehová. Así dice Jehová. Y entonces presenta la estructura poética o retórica para anunciar los muchos pecados. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 6. Así dice Jehová por 3 pecados y aún por el 4.
Pero en el capítulo 3 hasta el capítulo 5, él utiliza la palabra y denuncia el juicio del Señor o el castigo del Señor para con Israel con la palabra: oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros. Versículo 1 del capítulo 3, versículo 1 del capítulo 4 y versículo 1 del capítulo 5. La estructura es: o él va a anunciar el juicio diciendo: oíd estas palabras. Oíd estas palabras que Jehová ha hablado a vosotros, hijos de Israel. Y él dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y él apunta a la esclavitud. Él apunta a la esclavitud. Y él dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. La expresión aquí, toda la familia, no se refiere a un grupito de familia, es a toda la nación. Es a la nación de Israel, al pueblo de Israel. En el versículo 1 del capítulo 3, él dice: toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y en el capítulo 2, versículo 10, que estuvimos viendo este párrafo la semana pasada, yo lo pasé por alto, fue a propósito porque lo iba a compartir ahora. En el versículo 10, él le recuerda esa acción de gracia. Él dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. ¿A qué el Señor está apuntando aquí? El Señor está apuntando aquí a su acto de liberación de la esclavitud. Hacerlo subir de la tierra de Egipto no es solamente subir. No. El Señor lo que le está diciendo aquí es: yo lo liberé. Yo lo liberé de la esclavitud. Y esta idea de liberar de la esclavitud y de la opresión, al él decírsela en este contexto, él le está diciendo es: recuerden mi favor para con ustedes. Recuerden mi favor para con ustedes. Recuerden cómo ustedes estaban. Recuerden cuál era su condición de esclavitud, de opresión, de sufrimiento, de vergüenza. Y yo lo liberé. Y es importante que veamos aquí esta idea de esta liberación completa ejercida por el Señor. Ejercida completamente por el Señor. Él dice en los dos textos, él dice que hice subir, yo lo hice subir. Y en otro dice: os hice subir. El Señor obró completamente esta liberación por pura gracia. Y Él se lo recuerda. Mientras estudiaba, recordaba el texto que vimos en Oseas capítulo 11, en esta misma exposición de los profetas menores. Y al recordar el obrar de Dios para con el pueblo de Israel, 11:1 dice: cuando Israel, ¿recuerdan ese texto? Cuando Israel era muchacho. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y la expresión de amor de Dios, la explicación de amor de Dios en ese mismo texto, como lo vimos en esta exposición, es: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Y es bien cierto que tiene aplicación redentora, culmina en la persona de Cristo y la victoria que toda nación tiene en Cristo. También se refiere a la nación de Israel, al pueblo que el Señor escogió. Pero Él lo escogió y Él lo llama de Egipto, no a gente fuerte, no a gente poderosa. Él lo hizo subir. Muchachos eran. Esta obra de liberación, la Escritura la narra como una obra completamente de Dios. Una obra completamente de Dios. Y de hecho, la escritura presenta esta obra de liberación del pueblo de Israel como una obra de salvación. Así lo presentan los salmos, Salmo 105, Salmo 106. ¿Y por qué lo presenta si es Dios quien inicia?
Esta obra de hacerlo subir de Egipto es Dios quien la inicia. De hecho, estos textos es toda la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a ver solamente la gracia de Dios en ellos. Estando ellos en su condición de opresión, en su condición de esclavitud, en su condición de servir. En Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 12, cuando el Señor llama a Moisés, escuchen qué dice el texto. Versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y digo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y digo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y digo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese Dios que le apareció es el Dios fiel, que había prometido una salvación para su pueblo. No se trataba de ello. Y el texto lo va a decir más adelante. Dice el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Si hay una participación en esta liberación del pueblo de Israel en aquel entonces, igualmente de nosotros, ¿usted sabe cuál ha sido? Nuestro clamor. Que nosotros clamemos, ten misericordia, perdóname, libérame. Eso es. ¿Y usted sabe qué pasa? Dios escuchó. Dios vio, Dios descendió, Dios planificó. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los hijos de Israel, de los egipcios, los oprimen. ¿Cuál es la idea aquí? Dios vio, Dios conoció, Dios escuchó, Dios fue condescendiente, Dios fue misericordioso, Dios actuó con gracia. Y la historia en todo el libro de Éxodo le da el crédito a Dios en esa liberación. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 42, el texto dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día de todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 42. Es noche de guardar para Jehová. Y dice el texto, versículo 42. Por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. ¿Quién lo sacó? El Señor. ¿Quién obró? El Señor. ¿Quién escuchó? El Señor. ¿Quién condescendió? El Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14 dice el texto, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y es ahí entonces que aparece el texto conocido. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? ¿De quién es esa batalla? ¿De quién fue esa batalla de liberación? ¿Quién fue que peleó por quién? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es por eso que él dice, yo os hice subir, yo los hice subir, yo logré esta liberación. El mismo Éxodo 14, 29 y 31, el texto dice, y los hijos de Israel fueron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Asimismo, Jehová aquel día
Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿De quién es el crédito en esta liberación? De Dios. Es de Dios. Es de Dios. El Salmo 106 nos dice la causa de esta liberación. El Salmo 106, versículo 7 dice el texto: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y el versículo 8, el texto dice: pero él los salvó por amor de su nombre. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Esa es la causa. Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. De manera que cuando Dios le dice al pueblo aquí a través del profeta Amós: yo los hice subir, es que ellos debían de recordar cuánto el Señor los amó. Ellos debían de recordar que el Señor lo escuchó, que el Señor vio su aflicción. Debían recordar que el Señor condescendió. Debían de escuchar que el Señor actuó con misericordia, con poder, que el Señor obró salvación con ellos, sin ellos haber hecho nada. El texto también nos muestra la gracia del Señor, no solamente liberando al pueblo de Egipto, sino que el texto también nos enseña que Dios mostró su gracia al conducirle 40 años en el desierto. Dios mostró su gracia al conducirle 40 años en el desierto. Versículo 10. Versículo 10 del capítulo 2 dice el texto: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Y el versículo dice: y os conduje por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y os conduje por el desierto 40 años. Y ese conducir por el desierto 40 años no era Dios conduciendo a un pueblo obediente. No era el Señor conduciendo a un pueblo que le correspondía. De hecho, en ese yo os conduje por el desierto 40 años es que aparecen todos los pecados de Israel. Toda la queja, todos los pecados, todas las fornicaciones. Y el Señor obró pacientemente para con ellos, proveyéndole comida en el desierto, proveyéndole sombra en el desierto, proveyéndole aguas en el desierto, proveyéndole, como concluye el Nuevo Testamento en Corintios, proveyéndole a Cristo en el desierto. Proveyéndole a Cristo en el desierto. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta gracia! Un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo lleno de murmuración. Dios le acompaña, le da sombra, le da sol, le da comida, le da agua. Dios conduje 40 años por el desierto. Pero el Señor no solamente muestra su gracia conduciendo 40 años por el desierto a un pueblo rebelde y contradictor, sino que también el Señor muestra su gracia al entregarle la tierra prometida. Dios muestra su gracia al entregarle a ellos la tierra prometida. Amós capítulo 9, versículo 9 y 10. El Señor le recuerda ese espacio en su historia. Y él dice en el versículo 9: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Sabe qué es lo que el Señor le está diciendo?
La tierra en la cual ustedes están, fui yo quien se la di. Yo se la di. Pero yo no solamente se la di porque ustedes llegaron ahí. No. Esta tierra el Señor ya se la había prometido. Es fidelidad del Señor. Es fidelidad del Señor. Es lo que dice el texto en el Salmo 105, versículo 5 al 11. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo. La gracia del Señor para con el pueblo de Israel es por causa de su fidelidad a Él mismo. Es por causa de su fidelidad a Él mismo. Dios había prometido a Abraham, su siervo. Dice el texto, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová vuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Dice el texto, se acordó para siempre de su pacto con Abraham, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y dice el versículo 9, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la cual la estableció a Jacob por decreto. Y dice el texto, a Israel por pacto sempiterno. Pero no nos confundamos que por pacto sempiterno hasta el día de hoy. No, es que Él va a ser fiel hasta cumplir, hasta que eso que le prometió a Abraham se lleve a cabo. Y no confundamos ese pacto sempiterno como que eso sigue. Eso se cumplió. Versículo 11, diciendo, mira por qué se cumplió. Miren que ese pacto sempiterno, que Dios no está atado con Israel, en el Israel de hoy. Dice el texto, versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Ven eso? ¿Y saben qué hizo Dios? El Dios que le prometió a Abraham, Dios le dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Es lo que está diciendo Amós en el capítulo 9. Yo destruí. Y es gracia porque Dios lo planifica. Él no estaba obligado, como hemos estado viendo en el instituto. Él no estaba obligado a compactar ni prometer nada. Pero Él quiso, por pura gracia, decir, yo le daré. Yo le daré. Y por gracia, por su fidelidad, entonces la da. Pero la gracia del Señor se ve más excelsa, no solamente en su promesa y en su cumplimiento. No es que yo voy a prometer y ustedes van a conseguirla. No. Dios es un Dios de gracia. Y su gracia se ve en sus promesas. Pero también cuando Él le va a dar la tierra a Israel, ¿tú sabes qué Él hace? Versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. En otra palabra, Dios muestra su gracia prometiendo, pero también Dios muestra su gracia llevando a cabo Él mismo la conquista. Él mismo llevando la conquista. De manera que Dios muestra su gracia para con este pueblo de Israel. No solamente liberándolo de Egipto, no solamente caminando con ellos y dirigiéndolo en el desierto, sino dándole, cumpliéndole sus promesas. Cumpliéndole sus promesas. En el mismo Salmo 105, versículos 7 y 8, el texto dice, dijo luego Jehová, bien he visto, en Éxodo 3, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el versículo 8 completa todo el plan del Señor. No solamente oído, no solamente que descendí, dice el texto, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios.
Eso es gracia, liberarlo de la mano de los egipcios. Pero también el texto dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios ya había anunciado eso. Y en Amós le está diciendo, yo lo hice. Yo lo hice. Yo anuncié y yo fui fiel. Yo conquisté por ustedes a esos hombres que eran grandes, altos, de estatura, fuerte. Hombres que ustedes no iban a poder por ellos, por ustedes mismos. No solamente Dios muestra su gracia para con esta nación, cumpliendo esa promesa de darle esa tierra, conquistándola por ellos, sino que el mismo Salmo también dice que ellos cosecharon una tierra que ellos no sembraron. Cosecharon una tierra que no sembraron. Encontraron los frutos. Todo estaba ahí para ellos. Por pura gracia. Por pura gracia. Por pura benevolencia. En cuarto lugar, el Señor no solamente muestra su gracia con estos detalles de liberación, de dirección y entrega de la tierra, conquistándola a Él, sino que el Señor muestra su gracia escogiendo a este pueblo por encima de toda la tierra, por encima de todas las naciones. Versículo 2 del capítulo 3. El texto dice, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente os he conocido de toda la familia de la tierra. Y es bueno aclarar aquí que el Señor aquí no está negando su omnisciencia. No es que el Señor no conoce a nadie más. No es que el Señor no conoce a ningún otro pueblo. El Señor lo que está diciendo aquí es, yo a ustedes lo escogí por encima de toda nación. Lo escogí por encima de toda nación para una relación con ustedes, para que ustedes caminen conmigo, para que tengamos una relación. Pudiéramos hacer la pregunta o engañar acerca de esta nación y muchas veces acerca de nosotros mismos. Al decir, wow, pero que a ellos solamente ha escogido de todas las familias de la tierra. ¿Y acaso hay algo especial en ellos? ¿Acaso hay algo especial en nosotros? ¿O el mundo entero muerto en sus delitos y pecados? El mundo entero yendo tras las corrientes del mundo, dirigido por el maligno, y tú y yo aquí alabando y bendiciendo al Señor. Cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta benevolencia. Eso es gracia, misericordia, benevolencia. La causa de esa elección, la causa de esa acogida para tener una relación con Dios no está en nosotros. No está en nuestra bondad. Nunca ha estado en el hombre. La causa está en Dios. Es su amor, es su misericordia, es su gracia. ¿Recuerdan lo que dice el texto en Deuteronomio? El texto en Deuteronomio capítulo 7 nos ubica y nos dice la causa por la cual Dios escogió a Israel. Y que no conoció a ningún otro pueblo para relacionarse con ellos. Capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Es lo que le está diciendo en Amós capítulo 2, esto mismo. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eres santo, eres especial, porque Jehová te ha escogido. Más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Y entonces el versículo 7 nos ubica, le ubicó a ellos en aquel entonces y nos ubica a nosotros que estamos disfrutando de esa misma gracia. Dice el versículo 7, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. De manera que la causa no está en los hombres que Dios llama. No está en los hombres que Dios en su pura gracia quiere condescender y obrar en nosotros para una relación con Él. Dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está el punto. Ahí está la causa, el amor de Dios. Dios nos ha amado. Dios ha amado a su pueblo. Dios ha amado a su iglesia. Dios ha amado a todo aquel que Él ha llamado para Él. Y la causa no está en nosotros. Dice el texto, la causa está en su amor, sino por cuanto os amó. La causa está en su fidelidad, dice el texto, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Y entonces él le dice en el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos para 1000 generaciones. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué gozamos de esta relación con Dios? ¿Por qué tenemos vida eterna? ¿Por qué tenemos la seguridad de la promesa de la vida? ¿Por qué tenemos el Espíritu de Dios? Amados hermanos, por pura gracia. Por pura gracia. No dejemos que el pecado nos engañe. No dejemos que el pecado nos engrose el corazón, nos endurezca el corazón. Y la bondad de Dios es la gracia, la misericordia. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Y aquí está el punto. Aquí está el punto. Las gracias del Señor, las bondades del Señor, las misericordias del Señor, los favores del Señor nos hacen responsables delante de Él. Escucha esto, amado amigo, amado hermano que estamos aquí. Otra vez lo voy a repetir. Las bondades, la gracia, la misericordia del Señor, sus benevolencias para con nosotros son buenas y agradables. Amén. Es bueno disfrutar su gracia. Eso es bueno. Y no se lo estoy diciendo como gancho. No, es que realmente veamos, es buena la gracia del Señor. Es buena la misericordia, es buena la bondad. Es buena su benevolencia. Y juntamente con eso, entendamos que eso nos hace responsables delante de Dios. O en otra palabra, debemos de corresponderle al Señor. No para ganarnos su gracia, no para ganarnos su bondad, no para ganarnos su misericordia, no para ganarnos su favor, no para ganarnos su bendición. No, por cuanto Él ha tenido misericordia de nosotros, por cuanto Él nos ha bendecido, por cuanto Él ha sido bueno. Es eso lo que el Señor nos enseña aquí en el versículo 2 del capítulo 3. El texto dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Oh, yo he sido bueno con ustedes.
Yo le he dado mi ley, yo le he dado mi nombre, yo lo liberé, yo lo he encaminado providencialmente, yo le he dado la promesa de vida eterna. O yo lo escogí a ustedes cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Yo lo perdoné. Yo tuve misericordia. Yo traje la amistad entre ustedes y yo. ¿Cuál es la causa entonces? ¿Cuál es el punto entonces? ¿O debemos de corresponderle, amados hermanos? Debemos de corresponderle, amados hermanos. No para ganar la salvación. No para ganar el favor de Dios, sino por cuanto Dios nos ha amado. Por cuanto Dios nos ha amado. De hecho, recordemos que Éxodo capítulo 20, voy a hacer un Ricky O'Hilby Ramírez Hodge. Éxodo capítulo 20 va después de Éxodo 19. Y se lo voy a dejar de tarea. Éxodo 20 va después de Éxodo 19. ¿Sabe cuál es la idea de Éxodo 19? Éxodo 20, ¿qué es lo que tenemos? Los 10 mandamientos, la ley del Señor. Lo que el Señor espera de nosotros, lo que el Señor nos demanda a nosotros, para que le correspondamos y que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos un pueblo santo para Él, diferente para Él, por cuanto no hay Dios como Él. Si estamos con Él tenemos que ser diferentes. Pero ¿cuál es la causa? Él nos ha salvado con gran poder y gloria. Él nos ha dado salvación. Él nos ha libertado. Él nos ha redimido. Y si Él nos ha redimido, amados hermanos, entonces debemos de corresponderle. Debemos de corresponderle, amados hermanos. No entendamos las bondades, la misericordia y la gracia del Señor de manera impía. Los impíos contemplan el favor de Dios sin arrepentimiento. Los impíos contemplan la gracia de Dios sin devolverse. Los impíos contemplan la bondad del Señor sin una obediencia a Él, sin una entrega a Él, sin una adoración a Él. Esa no es la idea de Dios. Nunca ha sido la idea de Dios. De hecho, esta queja de Dios contra Israel y diciendo todo lo que Él ha hecho y diciéndole por eso lo voy a castigar, nos está diciendo que Dios siempre ha obrado así. Esto no es cuestión del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 2, versículo 4, el texto dice: o menospreciáis, ¿qué menospreciáis? Las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿A qué nos guía la benignidad, la bondad, la paciencia, la longanimidad? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. De manera que nosotros dejemos de decir Dios es bueno, Dios ha sido bueno y sigamos en nuestro pecado. No. Por cuanto Dios es bueno, Él nos va a castigar. Porque al que Él ama, disciplina. Y Él azota a todo aquel que tiene por hijo. Al que Él no disciplina, al que Él no ama, bueno, está bien, viva la pepa. Como decimos aquí en Dominicana, le da soga. Eso es malo. Eso es malo. Esa expresión aquí en Dominicana no es que es una mala palabra, ¿oyeron? Lo que están viendo allí. Es que es una expresión de maldad. El dejar a la gente. No, deja. Dale soga. Déjalo que haga lo que quiera. Eso es que estamos cansados. Eso es que venga el juicio sobre ellos. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Él nos busca. Y Él quiere que nosotros le correspondamos. Que le correspondamos. Nosotros no podemos abusar de la gracia. No podemos abusar de la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice el texto. ¿Qué pues diremos? Un texto que vimos ayer en el bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O es una iglesia de gracia? Es una iglesia de gracia, una iglesia, de hecho así nos llamamos, gracia y verdad. La gracia está en nuestro lenguaje, en nuestro, olemos a gracia.
Pero oler a gracia, en el vocabulario de gracia, predicar la gracia, tratar de vivir la gracia, va juntamente con una vida de santidad. Nos han malentendido, nos han malinterpretado, o nosotros hemos llevado a que nos malinterprete. En donde el título de una iglesia que propone la gracia, esto es sinónimo al libertinaje. No debe de ser así. Gracia, eso es sinónimo a santidad. Gracia, eso es sinónimo a abandono del pecado. Gracia, eso es sinónimo de arrepentimiento. Gracia, eso es sinónimo de obediencia a Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Yo los escogí de entre todos los pueblos. Por tanto, yo le voy a castigar. Yo le mostré mi misericordia, mi gracia, mi compasión, mi bondad. Yo lo voy a castigar. El mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Están entendiendo el asunto? Misericordia, gracia, bondad, demanda arrepentimiento, demanda obediencia, demanda correspondencia delante del Señor. El apóstol Pablo a Tito le escribe directamente y le habla de este principio bíblico, de este principio cristiano, de este principio del caminar con Dios. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice el texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un evangelio de gracia, de bondad, de misericordia para todo. Pero no termina ahí. Dice el texto que esta misma gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el punto? La gracia te libera del pecado y la gracia te enseña a vivir en santidad. La gracia te libera del pecado. La gracia te pone a vivir una vida en perspectiva de la esperanza del Señor Jesucristo. ¿Y quién es este Cristo? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ahí está la gracia. Para redimirnos de toda iniquidad. Y dice el texto: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el punto, amados hermanos? ¿A qué lo quiero llevar con estos versículos? Pensemos, medita en las gracias del Señor para contigo, en la misericordia del Señor para contigo. Medita, Él te salvó, Él te perdonó, te reconcilió consigo, te dio de su Espíritu Santo, te dio su palabra, te dio la promesa de la vida eterna, te dio una iglesia en donde congregarte, te dio hermanos en donde tú puedas ser incentivado al amor y a las buenas obras, en donde tú puedas incentivar a otro al amor y a las buenas obras. Te llenó de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Todas esas bendiciones espirituales han venido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? No es que Él te está demandando porque si no, tú te pierdes. No, 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 no. Es que todo esto, Dios te lo ha dado para que tú le sirvas. Para que tú le sirvas. De hecho, es la razón de la historia de Israel. Deja ir a mi pueblo para que vivan como como ellos quieran en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que vivan en idolatría en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que vivan como cualquier otro pueblo en el desierto. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tú eres cristiano, tú eres cristiana y no estás sirviendo al Señor. Tú eres un androide, tú eres algo extraño. Porque el Señor al que salva, esa persona le sirve a Dios. Le sirve a Dios. El Señor salva para que le sirvamos. Él da de su espíritu para que le correspondamos. Nos da su palabra para que le correspondamos. Nos da su iglesia. Toda la bendición espiritual, como estamos leyendo y como estamos orando en esta semana. Todo nos las ha dado para que nosotros le correspondamos. Pero no solamente piensa en esas bondades y esas misericordias y esas gracias de vida eterna y de comunión, sino que piensa también en esas bondades y esas gracias materiales que el Señor te ha dado. Piensa a la edad que tú has llegado. Piensa que tú puedes respirar bien. Piensa el cuerpo que tiene con todo el dolor, con toda la dolama. Tú estás vivo. Tú estás viva. ¿Para qué tú estás vivo? ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Él. Tú respiras. ¿Para qué respira? ¿Para qué respiramos, amados hermanos? ¿Para qué respiramos? Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, ¿para qué respiramos? Respiramos para Él. Él te ha dado un cuerpo. Él te ha dado todo, te lo ha dado. ¿Para qué? Te ha dado una familia. Te ha dado salud. Te ha dado hijo a los que le ha dado hijo. Te ha dado esposo. Te ha dado esposa. Te ha dado casa. Te ha dado vehículo. Te ha dado trabajo. Te ha dado rango de influencia. Te ha dado todo. Te ha dado capacidad. Te ha dado todo. Él te lo ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué nos los ha dado? ¿Para qué nos los ha dado? Nos los ha dado para que nosotros los honremos a Él. Para que nosotros vivamos para Él. No administremos incorrectamente su gracia. Vivamos para Él porque Él ha sido bueno para con nosotros. Vivamos para Él porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Y no hagamos de su gracia el vehículo con el cual pecamos con Él. Dios te ha dado todo. Es para que tú le honres, no para que peques con Él. Tu cuerpo, Dios te lo dio para que tú lo honres a Él, no para que tú peques contra Dios con tu cuerpo. Toda la capacidad que tú tienes, Él te la ha dado para que tú le honres. Los bienes que tiene, no lo use mal si tenemos bienes. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para Él. No utilice lo que Él te ha dado para pecar contra Él. Como decía alguien arrepentido. Este vehículo, esta jipeta que Dios me dio, la utilicé para ir a un hotel y serle infiel a mi esposa. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. Dios te ha dado todo. Ese cuerpo Dios te lo dio.
Y la apariencia que tú tienes, Dios te la dio, no para que tú hagas pecar a otro. Honra a Dios con esa apariencia linda. Amén. La influencia que tienes, no la uses pecaminosamente. Úsala para proyectar la gloria de Dios. Amén. El celular que tiene, el celular es Dios que te lo ha dado. El trabajo que tú tienes, no peque contra Dios en tu trabajo. Los celulares que tenemos, los bienes que tenemos, todo lo que tenemos, utilicémoslos para Dios. No utilicemos las gracias de Dios para pecar contra Dios. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque su gracia nos lleva a vivir para Él. Permítame orar. Padre, ayúdenos. Ayúdenos, Padre, a corresponder a esta gracia. Permita que nosotros podamos dedicarnos a meditar en sus bondades y ver que usted espera de nosotros que le correspondamos en obediencia, en agradarle, en bendecirle, en ser agradecido. Oh Dios, tenga misericordia. Ayúdenos, Señor, a no administrar de manera impía sus favores. Le pedimos, Dios, que nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén y amén.